Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpen la demora. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, Oxy. Ok, Recording in progress. bien. Según tengo entendido, el docente les acaba de dar tareas, creo, para el tema de, no sé, he visto algunas cosas que hay acá. Dice ya la potencia media administrada de un circuito, etcétera, etcétera. Y otra vez hay estos datos aquí. Bien, esto probablemente no lo vamos a hacer, aquí tengo que analizarlo todavía porque es distinto el módulo que utiliza este libro con respecto al Sadiku, pero ya lo estaremos viendo. Entonces, yo al ver todo esto que le está dando el docente, me hace pensar lo siguiente. Eh, Como bien saben, el libro que utilizamos nosotros aquí en las auxiliaturas y parte de la materia es el Sadiku, ¿cierto? Fundamento de circuito eléctrico por Charles Alexander y Matthew Sadiku. Bien, ahora, eh, el docente, por lo general, sus exámenes son, digamos, de dos distintas formas. Una es con el libro sádico y el otro es con el Shaum. ¿Ya? Bien. Entonces, eh, podríamos ocupar el libro, el, 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 el Shaum, ¿ya? El Shaum en el capítulo 16 o mejor dicho, un capítulo donde dice método de transformar de Laplace. Lamentablemente no pude encontrar más modelos de Laplace, pero lo he visto algún momento y más o menos me acuerdo de dónde fue que preguntó. Y al ver las imágenes que ustedes le pasaron, recordé que también eh, la pregunta de examen cayó del Shaun para el tema de circuitos con transformada de Laplace. Mejor dicho, pregunta al docente de esto del Shaun, un ejercicio que en este caso lo recuerdo y era eh, este de acá, sí, este de acá, el 16.8. Entonces, si les metiera, por ejemplo, yo que sé, un ejercicio del, de transformar Laplace y vean estas características como, fíjense, el formato un poquito antiguo, se puede ver el dibujo, para que estuviera hecho a mano o con una plantilla de una regla, ¿ya? Cuando vean este tipo de figuras o preguntas, porque igual fíjense aquí lo mismo, ¿no? En su tarea está tipo como si fuera un libro antiguo, entonces significa que la pregunta que les dieron fue básicamente del Shaun. Inmediatamente deben correr a buscar su PDF y buscar la página en este caso. Por ejemplo, está aquí, pregunta del docente. Lo recuerdo por el tema de esta figura y este valor menos 100. Entonces, eso chicos, tengan en la mano los dos libros.
el Xiaomi el sádico. Ahora con ustedes vamos a hacer este ejercicio con una forma de explicación. Dice en el circuito en serie RL de la figura se aplica un potencial exponencial de 50 por e a la menos 100 t cuando se cierra el interruptor en un tiempo igual a cero. Determina la intensidad resultante. Entonces, usted sabe que para resolver esto aquí, eh, lo podríamos hacer por el método de circuitos RL con y sin fuentes, ¿cierto? Viendo el circuito de esta forma, eh, obviamente se trata de un circuito RL, en este caso vendría a ser Disculpa, con, auxiliar, una pregunta. ¿sí? ¿Recién comenzó la auxiliatura? Sí, sí, sí. Ya, bien. Entonces, esto es un circuito RL, lo podemos resolver como un circuito RL, pero como les comentaba, eh, mm, deben fijarse bien qué clase de pregunta es y a qué libro le sacó. Ya. Ahora, aquí vemos que está ya procedimiento dado. Lo que está utilizando aquí es la ley de tensión de Kirchhoff. Es la primera ley, o una de las leyes. Básicamente lo que hace es, está aquí la corriente eléctrica que va en sentido horario, por lo tanto, aquí va a ser esta va a ser la polaridad, ¿ya? Esta va a ser la polaridad de, de los elementos, ¿no es cierto? Se aplica la ley de tensión de Kirchhoff de manera correcta. Esta fuente le va a ser de la siguiente forma. Sería el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia de los 10 ohmios menos el voltaje de la inductancia. Bueno, aquí voy a escribirlo. Voltaje R por resistencia y otro voltaje L por la inductancia va a ser igual a cero. Entonces vemos que todo esto igual a cero. Entonces despejando el voltaje en sí de la fuente, que es solamente la B, esto va a quedar igual al voltaje de la resistencia. Se suma el voltaje de la inductancia, ¿no? Entonces, este voltaje de resistencia y voltaje de inductancia es esto de acá, básicamente, ¿no? Ustedes por ley aún saben que eh, el voltaje R va a ser igual a la corriente multiplicada por la resistencia, mientras que este voltaje de la inductancia, esto ocurre algo distinto. Para que exista voltaje a un inductor, la corriente eléctrica de ese elemento debe variar con respecto al tiempo. Por lo tanto, fíjense que aplicando operaciones, al final nos queda esto de acá, ¿no? Esto puede ser sádico. Ustedes pueden hacerlo directo, pueden copiarlo tal cual como es, pero es bueno que sepan de dónde sale. Bien, ok. Otra cosa que voy a decirle, la pregunta de este examen es, calcule la intensidad de corriente, ¿no? O sea, determinar la intensidad resultante. Bien, una vez hecho ese planteamiento, se procede a resolver como si fuera, bueno, lo que hacemos aquí ahora es lo siguiente, vamos a transformar este elemento que está en función del tiempo, a hacerlo en función de la letra S, ¿no es cierto? Entonces lo que hace el libro es utilizar sus tablas, y para eso vamos a buscar esto aquí, el Shaun. Fíjense que el Shaun tiene estas sus propias fórmulas y tablas también, que está casi al principio de página. Esto, por ejemplo, ¿no? Ahí está.
Esperen, aquí, ahí está. Ya fíjense que aquí, fíjense, la resistencia solamente en términos de dominio S le multiplica la corriente, ¿no es cierto? Por R. Ahora cuando hay inductor y una fuente, aplicando dos métodos también, y así sucesivamente. Bien. Puede sonar un poco confuso todo esto, el tema de las tablas, pero solo deben guiarse nada más para conocimiento. Ahora, otra cosa más que quería decirles es que, como les comentaba, estos ejercicios que saca del Shaun, o sea, del Shaun el libro, por lo general los saca de un ejercicio que está resuelto. Por ejemplo, está aquí, está acá, está resuelto y solamente a ustedes lo que le hace es recorta esta parte de acá, les pone esta figura y le dice calcule mediante esta forma de Laplace la corriente eléctrica o intensidad eléctrica. Entonces esta parte de aquí es la que les da a ustedes, pero para el día del examen ustedes tienen que tener los dos libros a la mano para que vayan buscando, ¿ya? Busquen por la figura, busquen por el número del capítulo y es mejor que tengan las dos versiones del Shaun porque tiene la tercera edición y creo que quinta edición también tiene el Shaun. Entonces, escálense las ediciones porque a veces el ingeniero cambia de ediciones, pero el concepto sigue siendo el mismo. Bueno, seguimos. Entonces aquí vemos que está aplicando eh, esto, ¿no? La corriente está transformando términos de la letra S. Ahí, por ejemplo, pueden ver, ¿no? Sobre la corriente. La inductancia, lo que está haciendo aquí ahora es multiplicarla por la letra S. Y en ambas partes lo que pone es la letra IS, ¿no es cierto? Y el otro un valor inicial. O sea, esta parte de aquí lo reparte en dos partes. Una es para esta de aquí y otra es para esta de acá. Solo que esta L, como estaba multiplicando todo esto, entonces por eso la L se repite aquí una vez y se repite dos veces. Pero el análisis de esta diferencial o derivada de corriente respecto del tiempo es lo que está aquí en la tabla, si mal no recuerdo. Aquí está, fíjense, ¿no ven? Aquí está. En mi tabla ya me fijo, derivada, ¿no es cierto? Diferenciales, ¿no es cierto? Aquí vamos a recortar esta parte si ustedes gustan. Vamos a pegarlo acá. Esto, ¿no? Vamos a hacer un efecto más. Eso está muy notorio. Este me gusta más. Está mal. Ya, ya. Entonces, fijémonos que aquí está utilizando esta tabla, ¿no es cierto? Lo que hace es utilizar esta tabla y convierte este diferencial de esta función con respecto al tiempo en dos partes, ¿no es cierto? En este caso, dicho de otra forma, sería así. La L multiplicada por el diferencial de corriente con respecto del tiempo, ¿no es cierto? Esto, usando esta tabla, va a seguir la siguiente función. L, aquí sería un corchete. Esta función con respecto al tiempo será igual a la letra S por delante multiplicado por la función, en este caso sería corriente, ¿no es cierto? Sería I,
sería I, de paréntesis S, menos, ¿qué función sería? Sería corriente igual, ¿no es cierto? Solamente que aquí está como minúscula corriente, cero positiva. Y ahí, y acá, ahí terminaría. Esa fue la propiedad que utilizamos de esta tablita que está atrás. Entonces, ¿qué era que siguió después? Solo era el tema de repartir esta L, ¿no es cierto? La L fue para un lado, para un miembro, que sería S por IS, ¿no es cierto? Menos L por I, cero positivo. Pero ahí está. Entonces, fíjense que esto acá se parece mucho a lo de acá, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso es lo que pasa ahora. Posteriormente, lo que utilizan es sustituir los valores. En este caso está voltaje S, era esta acá, será 50 y a la menos 100. Entonces, ese voltaje inicial que era 50 por E a la menos 100, también lo va a transformar a términos de S. Entonces, vamos aquí, fijémonos, ¿cierto? Eh, Vemos que acá lo que nos interesa es esto de aquí, más que todo, esto lo que está el exponente, ¿no es cierto? El número neperiano junto con junto con esta, ¿no? Entonces, fijémonos en la tabla del sádico, buscamos la función neperiano, aquí fíjense, esta de acá se parece mucho a la que está, o a la que tenemos, que sería el número 3. ¿Ya? Fíjense que se parece mucho a esto, entonces esto se puede transformar y podemos decir que va a ser igual a este voltaje en función de S, va a ser igual a el 50, sí, igual porque como es un número no pasa nada, la función de que va a cambiar. Y sería en este caso 1 de multiplicación sobre S más 100, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí sale lo mismo, ¿no? Esto acá. Y reemplaza fórmula. Procede a seguir reemplazando las fórmulas en las ecuaciones. Reemplaza y lo que queda aquí al final es esto aquí, ¿no es cierto? Todos estos elementos que está acá a la derecha. Esto voy a ponerlo más arriba porque me está estorbando. Allá, ya. Entonces, todos los elementos que tenía ya están en función de S. Y lo que procede a hacer es usar este factor común y despejar lo que es la IS, lo que nos interesa, ¿no es cierto? La corriente. Despeja esos elementos, hace operaciones, y aquí aplica lo que es la antitransformada de Laplace. Aplica la antitransformada de Laplace. Bien, bien, bien.
Entonces, ¿qué explica la antitransformada de Laplace? Ustedes pueden hacer todo esto de la manera eh, que se puede hacer normal, si ustedes gustan. O sea, agarrar esto de aquí y ponerlo, utilizar elementos. O podemos utilizar una calculadora en línea. Yo estoy utilizando una calculadora para que les pueda mostrar cómo pueden hacerlo también. Ya. ¿Se puede ver, no, la pantalla otra vez? Entonces, fíjense que cuando llegan aquí a este paso, si se les dificulta un poco el tema de utilizar, utilizar tablas, ¿no es cierto? Esta parte de acá que ya está como la IS, lo que yo voy a hacer va a ser ahora utilizar la calculadora en línea, voy a introducir estos datos y básicamente el resultado final me sale esto acá, digamos, ¿no? Entonces, aquí copio el resultado, entonces el resultado va a ser la corriente en función del tiempo, aplicada la transformada de Laplace, al final me está quedando algo de menos 5 por e a la menos 100 t más 5 elevado a la menos 50 t. Si es que no se entendiera todo esto acerca de las tablas que ocupa el mismo, eh, las tablas que ocupa el SHAO, ¿no? Porque fíjense que es un poquito complicado tal vez esta parte P, S, Q, todo esto. Entonces, si quieren evitar esto, utilicen esto, ¿no? Una calculadora en línea, que es el último paso. Consultas hasta ahí, jóvenes. Dudas, consultas, chicos, señoritas. Ya, bien. Entonces, eso, jóvenes, recomendaciones, las siguientes. Tengan presente los dos libros, el Sadiku y el Shaum. ¿Ok? El Shaum y el Sadiku, en ambos casos. También el tema de los solucionarios mismos de cada capítulo.
Pero como le dije, como este va a ser el segundo parcial, posiblemente entren ejercicios de ambos libros y por lo tanto deben estar preparados para eso, ¿no? Anteriormente ya preguntó el docente estos ejercicios de Laplace, del Schaum, así que no lo tengo, pero recuerdo que fue este de aquí. Entonces, si no hay nada más jóvenes, esto sería todo por los minutos que nos restan y ya les comento cuándo va a ser la próxima, si también a la misma hora de mañana, o les estaré pasando la tarea, por ejemplo, en escaneado, los pasos que deben seguir, pero aún tengo que verlo. Recording stopped. Bien, chicos, nos vemos. Quien no haya grabado ya puede dejar de grabarlo y se lo pasa a sus compañeros, por favor.